Elohim nos creó porque Él es amor infinito y dador universal. Por lo tanto, no puede dejar de darnos su luz. Nos creó para tener una vasija donde depositar su amor eternamente. ¿Qué pasó con la vasija cuando se llenó del amor de Elohim? Ocurrió lo siguiente. Cuando la vasija se llenó del amor del Creador, y dado que el amor es una energía expansiva, le surgió el deseo de compartir el amor tal como Elohim lo hacía con él. Ahí está el origen, según la Kabbalah, de este segundo deseo, que es nuestro deseo de compartir. Este es el origen del deseo de compartir, que también es parte de la esencia del ser humano, pero como consecuencia del deseo de recibir. Es decir, el deseo de compartir surge de la experiencia vital de ser llenados con la luz de Elohim. Fijarse qué hermosa frase esta. Nuestro deseo de compartir aparece cuando tenemos la experiencia vivencial del amor divino dentro nuestro. El deseo de compartir es una consecuencia de haber recibido. Mientras más experimentamos que somos llenados del amor de Elohim, más surge en nosotros el deseo de compartir ese amor. Por lo tanto, si queremos aumentar nuestra capacidad de compartir amor, tenemos que abrirnos a recibir cada vez más el amor de Elohim y también el amor de las otras personas. Vemos aquí una tremenda enseñanza, porque lo que nos caracteriza como discípulos de Yeshua, cómo nos van a conocer que somos discípulos de Yeshua, es por el amor que nos tenemos unos a otros, por el amor que nos estamos dando. Entonces ahí hay un flujo, estamos recibiendo el amor de otro, estamos nosotros compartiendo el amor. Pero para poder dar el amor, esta es la enseñanza principal de hoy día, tenemos que recibirla primero de Elohim y de nuestro prójimo. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el amor de Elohim? Acercarnos a Él. Este es el código de los sacrificios del templo que aparecen en la Torá. Mucha gente, cuando lee literalmente la Escritura, se escandaliza por los sacrificios de animales y se pregunta cómo es posible que Jehová pueda ser tan cruel y sanguinario con los animales. Pero esto es solo el nivel literal de lectura que esconde el secreto cabalístico profundo. Los animales llevados al templo para ser sacrificados a una hora determinada simbolizan nuestros espacios de meditación, oración y estudio, en los cuales se sacrifica nuestro ego, que representa nuestra parte animal, porque está relacionado con la inteligencia y los deseos del cuerpo. Principalmente el ego está relacionado con la inteligencia del cuerpo y sus deseos. Por eso también se le llama al ego nuestra animalidad. Jehová ordenó llevar animales al templo para sacrificarlos, para indicarnos la necesidad de entrar diariamente a nuestro santuario interior para sacrificar el ego en el amor y en la luz de Elohim. Así que no hay que seguir con la idea equivocada de que Jehová es un Elohim cruel y sanguinario con los animales. Se debe pasar de la literalidad del texto al secreto cabalístico. Y dentro de estos secretos cabalísticos de los sacrificios,
está esta idea de 3 veces al día ir al templo para hacer un sacrificio. Sacrificio entonces es un código de acercamiento. 3 veces al día la Torá nos enseña que tenemos que acercarnos, ir al templo, acercarnos al Padre para poder en la luz, en el fuego, en el espíritu de Elohim, poder quemar nuestro animal que es nuestro ego. Entonces, de a poco sería muy bueno que uno pudiese ir dejando estos espacios de conexión. Ya dejamos este de la tarde, pero a este de la tarde se puede sumar un momento, unos 7, 10 minutos en la mañana, después 7, 10 minutos en la tarde, y ahí uno puede ir sintonizando con este principio que está en la Torá de acercarse a sacrificar el ego 3 veces al día. Uno de los objetivos principales de nuestro trabajo espiritual es acercarnos a Elohim. Si estamos lejos de Él, ningún objetivo noble, como la salud, la paz, la felicidad, el despertar de la conciencia Mashiach, traer el reino, ninguno de esos objetivos es posible. Porque si Jehová Elohim no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Él es el fundamento y Yeshua nuestra piedra angular. Si tenemos que acercarnos a Él, la pregunta es, ¿cómo nos acercamos al Creador? Y la respuesta que nos da la Kabbalah es consagrando espacios para estar con Él y viviendo de una forma específica que es de acuerdo al modelo de Yeshua. Consagrar tiempos, consagrar espacios y tiempos de meditación, de oración y de estudio. Y cuando guardamos la Torá como Yeshua la enseñó, nuestra alma se acerca a Elohim. Entonces, esas 4 cosas, estudio, oración, meditación, práctica de la enseñanza, nos acercan a Elohim. Y de esa forma nuestra alma recibe su amor. Y comemos del árbol de la vida, que nos proporciona paz, prosperidad, salud y felicidad. Entonces uno dice, no vale la pena entonces ordenar nuestra forma de vida para poder acercarnos permanentemente al Creador y cosechar esos frutos dulces. Alguien podría decir, pero Elohim es amor. Él está siempre cerca de nosotros. Pero esto no es así. No es lo que nos enseña la Torá. No hay que confundir las ideas. Lo que sí es cierto es que Elohim es amor y siempre está disponible y quiere estar unido a nosotros dándonos su luz eternamente. Esa es su voluntad. Para eso Él nos creó. Pero Elohim no impone su voluntad al ser humano. El Padre nos da el don sagrado de la libertad para que elijamos estar cerca de Él recibiendo su amor. Pero somos nosotros los que no siempre estamos cerca de Elohim. Por ejemplo, pueden pasar días en los cuales no vayamos al templo, a su santuario, y puede acostumbrarse de nuevo a una forma de vida en la cual no sacrifica su animal. Y ahí nos vamos alejando. Recordemos que el sacrificio del ego es el acercamiento. Entonces, si no vamos consagrando estos tiempos, nos vamos alejando. Somos nosotros los que nos vamos alejando de Él, no Él de nosotros. Nosotros podemos elegir si estar cerca de Él o si estar lejos de nuestro Creador.
Elohim permite eso, aunque no es su voluntad original, pero es parte del juego de la vida. Tenemos efectivamente la libertad de alejarnos del Creador, del mismo modo de cómo tenemos la libertad para mantenernos encerrados a oscuras dentro de la casa cuando el sol brilla en el exterior. Depende de nosotros si nos mantenemos dentro de la casa o salimos al patio. La vida contraria a la Torá, sin meditación, sin oración, sin estudio de la Escritura, nos aleja de Elohim. Y finalmente quedamos comiendo del árbol del ego que nos llena de estrés, carencia, enfermedad e infelicidad. La consecuencia del alejamiento de Elohim en el código bíblico es la salida de Adán y Javá del jardín del Edén. La cercanía en el mundo espiritual se da por afinidad vibratoria. Esto significa que mientras más cerca es la vibración de nuestra conciencia, más cercana, mientras más cercana es la vibración de nuestra conciencia a la vibración divina, más cerca estamos de Elohim. O sea, si queremos acercarnos al Creador, tenemos que vibrar como Él. Nuestra conciencia que vibre lo más parecido a la de Él. Sabemos que Elohim es luz y que vibra esa luz en la frecuencia del amor. Ahí entonces está la clave. De modo que mientras más practicamos el amor, es decir, mientras más damos a los demás lo que necesitan para ser felices, más parecidos a Elohim somos, más afines a Él, y por lo tanto, más cerca de Él estamos. Y mientras más cerca estamos de Elohim, más recibimos su luz. Y así es un círculo virtuoso infinito. En la medida que vamos avanzando en nuestro camino espiritual de elevación de la conciencia, llega un momento que nos unificamos e identificamos completamente con Elohim. Este es el quinto nivel del alma llamado Yehidá, el más elevado, en el cual la persona y Elohim se hacen uno y se identifican completamente. Este es el estado de conciencia denominado Mashiach, al que llegó Yeshua el Nazareno. Y está caracterizado este nivel de conciencia por el amor incondicional y por la obediencia completa a la voluntad divina, que es una manifestación del amor a Elohim. Porque ¿cómo uno le expresa el amor al Creador? Haciendo su voluntad. Y su voluntad pasa necesariamente por el amor al prójimo. Dado que Yeshua resucitado está en ese nivel de conciencia de Yehidá, todo el que se une a él con emuná, con la intención de vivir como él, recibe la fuerza espiritual para alcanzar ese estado de Yehidá. Por eso, para nosotros, en esta tradición cabalística nazarena, es tan importante estar mirando a ese nivel de conciencia que se llama Yehidá, porque es el nivel de conciencia en el cual está Yeshua y el nivel de conciencia al cual tenemos que llegar para poder manifestar nuestro Mesías interior. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que podemos alcanzar ese nivel? Porque Yeshua ya está en ese nivel. Entonces, si nos unimos a Él, con esta emuná y haciendo todo lo posible por vivir su enseñanza, vamos vibrando también nuestra conciencia con la de Él, y como la conciencia de Yeshua está unificada con la conciencia de Elohim, son la misma frecuencia vibratoria. Uniéndonos a Yeshua,
nos unimos también a Elohim. El deseo de compartir, de Tiferet, de esta energía de la belleza del alma, tiene la característica de Elohim y de Mashiach. Es decir, es incondicional. Se comparte porque sí, sin esperar tener una ganancia secundaria egoísta. Y se hace con el corazón alegre y confiado. Esto se llama el compartir perfecto, puro y santo. El ego también comparte, pero siempre este deseo espera tener un beneficio personal solo para uno mismo. Y se hace no buscando el beneficio de la otra persona, sino buscando primeramente yo tener una ganancia, y es lo que se llama en el dicho no dar puntada sin hilo, es decir, solo hago el bien si es que voy a obtener un beneficio mayor que el bien que estoy dando. El compartir del ego siempre es condicionado, sin alegría espiritual, o con miedo, o desconfianza. Es como cuando uno da algo y dice, ¿y si se me acaba? Entonces mezquino en el dar. Entonces está dando o está compartiendo, no contento, no alegre, como preocupado que esto que estoy dando a lo mejor después me va a faltar. Eso es el compartir del ego. Este se llama el compartir imperfecto o impuro. Que nuestro trabajo espiritual, disciplinado y constante, nos ayude a alcanzar el deseo de compartir puro y santo propio de la conciencia de un Mashiach. Que así sea. Amén. Yo siempre pongo velas en mi casa para que esté encendida día y noche y me dé luz, pero no sé si eso sea bueno o malo, o puede atraer espíritus malos o buenos a mi casa. ¿Usted recomienda poner velas? Sí, recomiendo, pero lo que más recomiendo es que siempre seas consciente de por qué estás haciendo las cosas. No es el poner o no poner la vela lo bueno o lo malo. Es por qué tú colocas la vela. Si tú colocas una vela para que esa vela encendida te conecte con la luz del Padre, con la luz de tu alma, está perfecto. No vas a traer ninguna mala energía a tu casa. Lo que abre la puerta a la buena energía o a la mala energía es nuestra conciencia. Es cuál es la intención con la cual hacemos las cosas. Entonces, enfócate en eso. Cuando enciendas la vela, haz una oración y dice, bueno, enciendo esta vela para que la luz de Elohim brille siempre en esta casa y en mi corazón. Listo. Con eso quedó perfecto. Con esa intención, con esa oración, tú dejaste afuera toda energía negativa. Nunca, nunca tener miedo de los ataques de energías densas si uno tiene la intención correcta. La intención luminosa deja fuera las energías oscuras. ¿Qué opina acerca de la lectura de las líneas de las manos? Yo solía hacerlo, pero lo dejé porque habían cosas que no me gustaba decirle a las personas y quisiera saber si es prohibido o algo malo ser una divina. Es que no es adivinar. No sé si ustedes saben, pero dentro de la enseñanza que recibió Moshe, que después también quedó en lo que se llama la Kabbalah, hoy día se llama la Kabbalah, pero antes se llamaba el misticismo hebreo o la tradición mística hebrea.
está el conocimiento de la lectura del cuerpo, la lectura del rostro, la lectura de las manos. Y los sabios, los grandes sabios cabalistas, sabían leer el cuerpo de las personas, como digo, el rostro, con muchos detalles, las manos, los tonos que se iba colocando de la piel, las manchas, etc. Leían el cuerpo, porque el cuerpo, ¿se acuerdan de hace un par de días? Dije que la neshama, el alma, se expresa a través del cuerpo. Entonces, la lectura del cuerpo es parte de la sabiduría de Israel. Lo que pasa es que después, por la ignorancia, y como esto eran conocimientos más bien iniciáticos, se empezaron a satanizar toda esta serie de herramientas, como las lecturas de rostro, de manos, etc. Y se empezaron a utilizar como para adivinanza. Pero quedémonos con esta idea que los sabios, sobre todo los levitas, los sacerdotes, conocían las lecturas del cuerpo y permitían, por una parte, ver enfermedades y por otro lado, ver el nivel de conciencia de la neshama de esa persona a través de su cuerpo. Por ejemplo, cuando Moshe elige las personas que lo van a ayudar, nos enseña la Kabbalah que se basa justamente en el conocimiento que él tenía de la lectura del cuerpo, y ahí podía ver reflejado la neshama de las personas y en base a eso iba eligiendo. Entonces, eso es parte de la sabiduría de Israel, pero no se usa para adivinar, se usa para conocer la neshama de la persona. Maestro, los sacrificios o korbanot, si se hacían en el templo, ¿Judá quiere levantar el tercer templo para seguir haciendo korbanot? Judá parece que sí, la tradición judía ortodoxa al parecer quiere levantar un templo físico. En la tradición cabalística nazarena, el templo es Yeshua resucitado, como aparece en la buena nueva de Yohanan, de Juan. Destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. El templo es la conciencia de Yeshua resucitado. Y esa conciencia de Yeshua resucitado, ¿dónde está? Dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos la conciencia de Yeshua resucitado, que se llama Yehidá, dentro nuestro. Entonces, levantar el tercer templo significa levantar la conciencia, elevar la conciencia hacia Yehidá. Y cuando haya mucha gente en esa conciencia unificada con el Creador, se va a estar levantando este tercer templo. Por eso se dice que en este tercer templo va a habitar la conciencia del Mesías. Porque efectivamente en Yehidá habita la conciencia del Mesías. Entonces, no es algo literal. Es un secreto también cabalístico esto del tercer templo. Es un código. ¿Es decir que el sacrificio es para contrarrestar la manifestación del ego? Sí, el sacrificio es para ir anulando el ego, anulando la fuerza del ego. Porque recordemos que el ego es una construcción falsa que nosotros vamos haciendo por insinuación del adversario, el Satán. El Satán induce en nosotros un pensamiento. Nosotros cuando lo dejamos entrar y empezamos a replicar ese pensamiento dentro nuestro, construimos un yo falso.
Por ejemplo, el Satán dice, tú no puedes, tú eres incapaz. Entonces yo tomo ese pensamiento y empiezo a generarlo yo ahora. Y digo, yo no puedo, yo soy incapaz. Y lo repito durante muchos años. Y ahí construyo un falso yo. Ese falso yo tiene una identidad, es mi ego. Y ese falso yo, si yo conversara con él me diría, es que yo soy incapaz, me diría el ego, que yo mismo he generado con mis pensamientos a partir de la insinuación del Satán. Los sacrificios, las meditaciones, las oraciones, con esa intención, es el ejercicio espiritual en el cual yo voy destruyendo el falso yo que me he construido a partir de mis propios pensamientos. Por eso es tan importante este código que está en la Torá. Ven al templo 3 veces al día y quema tu ego, quema tu falso yo, quema esa visión negativa que tienes de ti mismo, esa identidad falsa, quémala, porque mientras esté ahí, vas a vivir de acuerdo a algo que no eres, porque tú eres un hijo de Elohim, con todo su potencial. No eres esta imagen falsa que te has construido con tus pensamientos por insinuación del ego. Entonces yo quiero eliminar eso. No elimino el Satán, elimino el ego, el yo falso. ¿Y cómo lo elimino? Lo voy quemando en estos acercamientos que voy haciendo al templo, a mi templo interior, a mi santuario. Y ahí es importante tener claro cuál es mi ego, qué me he construido yo. Por ejemplo, si yo tengo una energía de mucha culpa, entonces me he construido un ego en base a eso. Necesito destruirlo, ese ego culposo, porque si no lo destruyo, ese me va a destruir a mí. Ahí está el código de los sacrificios. Cada uno tiene que ver, tenemos que conocernos y ver cuál es nuestro ego, cuál es nuestro yo falso. Cuando uno dice, es que yo soy así, sobre todo un rasgo negativo de carácter, ahí te está indicando, clarísimo, es que yo soy miedoso, es que yo soy tímido, es que yo soy mal genio, es que yo soy celoso. Ese no eres tú, ese es tu ego, pero que está con la identidad tan clara que está hablando a través de ti y te convenció que tú eres así. Maestro, ¿me podría decir qué oraciones se pueden realizar? A ver, las oraciones, las mejores oraciones que existen son las que surgen de tu corazón de manera espontánea. Esas son las mejores. Hay otras oraciones que están preparadas. Por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración que surgió del corazón de Yeshua. Maestro, enséñanos a orar. Lo estaban viendo rezar. Enséñanos a orar. Surge el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que tenía Yeshua en el corazón? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Porque ¿qué es la oración, finalmente? La oración es lo que tú tienes en el corazón y le estás diciendo al Padre. Eso es la oración. ¿Cuál es la oración más perfecta? La oración que está en tu corazón, lo que quieres decirle a Él. Empieza por ahí. Maestro, ¿encender velas para las fechas festivas como el cumpleaños de un fallecido es bueno? Depende de la conciencia. Todo depende de la conciencia. Cada vez que me pregunten si es bueno o malo algo, le voy a responder lo mismo. Depende de la conciencia. Porque es la conciencia la que crea la realidad. Si tú enciendes una vela en el aniversario de fallecimiento de una persona, con la intención, con la kavaná, de que la luz del Padre esté con esa persona, supongamos que esa persona partió
Y al otro lado también uno está haciendo un trabajo de purificación. Entonces tú dices, voy a encender esta vela para que la luz del Padre esté con esa persona, esté iluminando el alma de esa persona que ahora está sin un cuerpo, pero sigue estando su alma. Y esa alma está haciendo un trabajo espiritual también. Está perfecto, ningún problema, pero tú siempre tienes que tener clara la intención por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Mira, la diferencia entre la superstición y el verdadero trabajo espiritual es saber por qué estás haciendo las cosas. La diferencia entre un gran iniciado y un supersticioso es que el gran iniciado sabe por qué está haciendo las cosas y puede manejar las energías del universo. El supersticioso no sabe lo que está haciendo y está utilizando algunas cosas, e incluso el riesgo del supersticioso es que se transforme en idólatra, empiece a idolatrar los elementos. Entonces, haz lo que estás haciendo con plena conciencia de por qué lo estás haciendo. Eso te va a transformar en una persona iniciada. En base a la explicación que recibimos hoy acerca del significado de los sacrificios de animales en el templo, ¿por qué Yeshua se enojó cuando fuera del templo estaban vendiendo los animales para ofrecer los sacrificios en el templo, indicando que no debemos hacer un mercado en la casa del Padre? Porque justamente se había tomado literal y no se había conocido o abandonado, se había abandonado el secreto, el sentido profundo de por qué era, y lo que había sido dado para un acercamiento al Creador se había transformado en un negociado. Y entonces la gente ya no hacía las cosas con el sentido por el cual tenía que hacerse, y los que tenían que liderar y enseñar al pueblo a hacer eso estaban ya corrompidos y haciendo de eso un negocio. Por eso Yeshua hace esa acción en el templo. ¿También Yeshua utilizó esas herramientas para escoger a sus discípulos? Sí, los grandes iniciados de Israel, los grandes cabalistas, conocían el secreto de la Neshama en el cuerpo y la utilizaban cuando tenían que escoger. Sus cercanos la utilizaban. Tiene que ver con el Tiferet, con el magnetismo, con el esplendor que se irradia de la persona, también a través del cuerpo. La sanación en la Kabbalah lamentablemente fue quedando como en pausa. Pero los antiguos cabalistas, prácticamente todos, tenían conocimientos de la sanación justamente porque podían leer el alma. Terapeuta, palabra terapeuta, y ahí eran maestros los esenios. Los terapeutas esenios se adiestraban primeramente en la lectura del alma. Acompañaban al alma, ese era como el concepto del terapeuta, acompañar al alma y desde ahí poder ir ayudando en lo físico también. La Kabbalah tiene muchas herramientas que fueron quedando muy, a lo mejor, muy escondidas, como la que hemos comentado de la lectura del cuerpo, pero también había imposición de manos para sanación, había trabajos específicos con zonas del cuerpo, habían ejercicios muy parecidos a lo que es el yoga, habían meditaciones en las cuales se iba moviendo el cuerpo de manera especial. Todo eso existe, pero está muy en círculos muy pequeñitos que se siguen practicando, y fue pasando la Kabbalah más bien como una Kabbalah académica, en el cual uno iba más bien filosofando o más estudio. Pero tengamos en consideración que cuando hablamos de la Kabbalah es un sistema de mucha riqueza,
Miren todo lo que ha salido. Lectura del cuerpo, sanación, imposición de manos, ejercicio, meditaciones con sonido. La Kabbalah tiene mucho trabajo de mantras también. La Kabbalah tiene prácticamente todos los elementos que tienen otras tradiciones más bien orientales y que, bueno, lamentablemente han ido quedando como en pausa. Espero que de a poco las vayamos rescatando como ya hemos podido rescatar algunas cosas en la sanación cabalística. Maestro, ¿por qué todos los pueblos como mayas, aztecas, incas, etcétera, hacían sacrificios y hasta humanos? ¿Por qué ellos hacían eso? ¿De dónde les surgió el hacer eso? Sabemos que la sabiduría que se le entregó a Israel, Abraham recibió mucha sabiduría, él tuvo a Isaac, pero también tuvo otros hijos. Y esos otros hijos, dice que se fueron al oriente, pero también nos dice la Kabbalah que se expandieron por el mundo. Ahora se está comenzando a hablar cada vez más de programación neurolingüística, un método para cambiar nuestro comportamiento para lograr las metas cambiando nuestra propia conciencia. Parece que los cabalistas ya lo habían inventado hace siglos, solo que ahora le ponen nombres rimbombantes. Sí, es cierto, claro. La programación neurolingüística, el Reiki, las iniciaciones, prácticamente todas las terapias modernas las conocían los iniciados antiguos. Y en el tiempo de Yeshua, los grandes maestros y custodios de esos conocimientos eran los esenios. Maestro, antes de que el Padre me lo pusiera en mi camino, vivía en automático. Y aún voy avanzando, y aunque voy avanzando, aún no logro detectar algunas cosas que provienen del adversario y otras sí. He leído el libro del Satán de Ver. ¿Dónde puedo encontrar más acerca de este individuo tan astuto? Bueno, a mí me pasa lo mismo que a ti. Me voy encontrando con él bastante seguido en el día, bastantes veces me gana, otras veces lo pillo, pero estamos jugando durante todo el día. Así que es parte del camino, por una parte. Y lo segundo, yo te diría que comienza a leer tu libro. Más que leer un libro, léete tú. Empieza a leerte tú. Con el libro que leíste de Ver ya tienes hartas herramientas. Lo que estamos conversando acá también te da hartas herramientas. Empieza a leerte tú. Ya con lo que has aprendido, empieza a darte cuenta cada vez con más detalle cómo actúa el Satán. ¿Cuál es su voz? Porque Satán tiene una voz. Estoy hablando de una vibración, ¿eh? No es que uno escuche una voz. Así como el alma tiene una voz espiritual, una frecuencia vibratoria, el ego también. Y hay que aprender a escucharlo. Y si tú prestas atención a tu mundo interior y a los pensamientos que estás pensando, vas a poder identificar si estás pensando desde tu ego o desde tu alma. Puedes identificar si es el Satán, si es tu ego o si es tu alma. Pero eso solamente lo vas a descubrir leyendo tu libro, tu propio libro, tu propia mente, tú siendo lo más consciente posible de lo que está en tu mente. Te sugiero que empieces a leer tu libro. ¿Cuál es la manera más sutil de expresar mi oficio sin ser considerada una hechicera? ¿Y es mago un cabalista? Es un desafío para los cabalistas, aún en este tiempo moderno, sacarse ese mote de hechicero o de mago. ¿Ah? Lo que pasa es que los cabalistas aprendemos a manejar energía, leyes universales, aprendemos a sintonizar con las leyes universales. Pero por sobre todo,
por sobre todo, ¿qué es lo que hace un cabalista? Aprende a usar su mente. Aprende a crear con su mente. Todo lo que es hoy día que está de moda crea tu realidad, ¿cierto? Y la mente sobre la materia, y el poder de la imaginación. Todo eso es cábala de 3.500 años atrás. El cabalista lo que hace es aprender a utilizar su mente a su favor. La mayor expresión de la mente de un cabalista es cuando genera una energía que se llama emuná. Y esa emuná es la que le permite crear toda la realidad. Entonces, eso es un cabalista. Por eso se los acusaba de magos o de brujos, porque podían crear la realidad a partir de sus pensamientos. Tendrías que explicar algo así, que la Kabbalah es una disciplina que básicamente tiene dos cosas: recibir la luz para compartirla y hacer una alquimia interior, que es cómo aprender a usar tu mente para crear tu realidad. Eso no tiene nada que ver con hechicería en términos negativos, y eso sí, sería, en el buen sentido de la palabra, un mago. Un mago o un alquimista o un cabalista, como el mago del rey Arturo, Merlín, ¿cierto? En estas historias, eso tiene que ver mucho con la cábala.